Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Corpofin RSE, compañía consultora de normas internacionales de información financiera. Hoy vamos a ver el tema instrumentos financieros, para lo cual vamos a inicialmente responder qué es un instrumento financiero. Entonces dice el estándar que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra. Entonces, lo que debemos primero entender para poder reconocer un instrumento financiero es que es un contrato. Pero no es cualquier contrato. Es un contrato que tiene una característica singular, que es que genera en una de las empresas un activo financiero y en la otra puede generar o un pasivo financiero o un patrimonio o un instrumento de patrimonio. Entonces, cuando tengamos enfrente un contrato, pues miremos si tiene alguna de estas características. Por ejemplo, si tenemos un contrato de confidencialidad, pues nos vamos a dar cuenta fácilmente que no cumple las características de generar un activo financiero o un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Pero adicional, según el documento de orientación técnica número 9 del Consejo Técnico de Contaduría Pública, los instrumentos financieros deben tener otras características. Por ejemplo, que es bilateral, es decir, que existen dos partes involucradas que van a registrar simultáneamente el mismo contrato. Los contratos deben seguir patrones en el tratamiento contable y tienen consecuencias económicas que las partes tienen poca o ninguna opción de evitar. Entonces, si nosotros hablamos de impuestos por pagar, no podemos decir que es un instrumento financiero porque no es bilateral. Es decir, que cuando nosotros tenemos impuestos por pagar y aún no hemos hecho la declaración correspondiente, la DIAN no tiene conocimiento, solamente nosotros como empresa, por tanto no es bilateral y no se puede considerar un instrumento financiero. Una vez declarado, pues tampoco, porque no genera digamos, unas consecuencias económicas de una manera bilateral también. Es decir, no quiere decir que por el hecho de yo pagar un impuesto, inmediatamente voy a obtener un beneficio como la pavimentación de la calle enfrente de la empresa. Es decir, eso no funciona de una manera directa y bilateral. Los instrumentos financieros se dividen básicamente en activos financieros y pasivos financieros. Los activos financieros son el efectivo o sus equivalentes. Los equivalentes a efectivo son, por ejemplo, CDTs fácilmente convertibles a efectivo o cualquier inversión fácilmente convertible a efectivo. El efectivo se considera un instrumento financiero por definición, simplemente lo dice la NIC 32. Un instrumento de patrimonio de otra entidad, por ejemplo, acciones. Un derecho contractual, que son todos los que constituyen instrumentos de deuda, y pasivos financieros, obligaciones contractuales, que básicamente son también todos los que constituyen instrumentos de deuda que se conforman como pasivos. En cuanto a las normas relativas a los instrumentos financieros, pues tenemos en NIF plenas la NIC 32, NIC 39, NIF 7 y NIF 9. En NIF para pymes, la sección 11, donde encontramos los instrumentos financieros básicos, y la sección 12, donde encontramos instrumentos financieros complejos, como los derivados, sea futuros, swaps, opciones, etc. Y todo lo que constituye contabilidad de coberturas. En NIC SP, la NIC SP 15, que está reglamentada en todo el marco normativo que fue incorporado al régimen de contabilidad pública para el caso de las entidades de gobierno a través de la resolución 533 y para el caso de las empresas del Estado que no cotizan en bolsa de valores, la resolución 414. Medición de instrumentos financieros en NIF para pymes. Los instrumentos financieros en NIF para pymes tienen tres formas básicas de medirse. Vamos a arrancar por la más sencilla, la que yo considero más sencilla, que es los instrumentos financieros de la sección 12 más los instrumentos financieros que cotizan en bolsa, porque su medición inicial y su medición posterior se hace valor razonable. Si quieres saber más sobre valor razonable, no olvides ver nuestros videos al respecto. Pero en este caso, pues el valor razonable casi siempre es el valor de mercado. Otra forma de calcular los instrumentos financieros es cuando son instrumentos de deuda sin financiación y que son instrumentos que no cotizan en bolsa.
La medición inicial se hace el valor de la transacción más todos los costos inherentes a la transacción y la medición posterior se hace el costo menos deterioro. También si quieres saber cómo es el cálculo del deterioro, tenemos un video especializado en cálculo de deterioro. Los instrumentos financieros más difíciles de calcular son los instrumentos de deuda con financiación. La financiación se considera como aquellos plazos que superan los normales de la empresa. Esto siempre debe estar muy claro en las políticas. Es decir, que si tus políticas dicen que el corto plazo o los plazos normales de transacciones de instrumentos financieros son 90 días, pues todo lo que sea superior a 90 días, pues se debe considerar instrumento financiero con financiación. Por ejemplo, cuando tienes cuentas por cobrar a clientes y tus políticas dicen que el máximo permitido es 180 días, todas las cuentas por cobrar que superen 180 días, pues deben considerarse instrumentos de deuda con financiación. Los instrumentos de deuda con financiación, su medición inicial es al valor presente de los flujos futuros a una tasa de mercado. Es decir, que se debe hacer unas tablas de amortización en las que se calculen unos flujos futuros y a esos flujos futuros toca hallarles el valor presente, calculando una tasa de mercado que también debe estar muy clara en políticas y con eso lograr hallar el valor sobre el cual se debe reconocer y medir inicialmente el instrumento financiero. Si quieres saber mucho más sobre valor presente, cómo se calcula y cómo se hacen las tablas de amortización, te invitamos a ver también nuestro video sobre valor presente. Y la medición posterior se hace a costo amortizado menos deterioro. El costo amortizado pues es básicamente el valor que existe en la tabla de amortización a la fecha de corte. Es un cálculo un poco complejo, también tenemos un video sobre cómo calcular el costo amortizado, al cual también te invitamos a que observes. Entonces la medición posterior se hace a costo amortizado menos deterioro. Estas son las mediciones básicas de los instrumentos financieros en pymes. Esperamos que este video haya sido de tu interés, que haya sido útil. Te invitamos a visitar nuestra página www.grupocorpofin.com, a visitar nuestro canal en YouTube o a escribir al correo consultornif@grupocorpofin.com. Nos manifiestes tus inquietudes y con gusto las responderemos. Hasta un nuevo próximo video. Chao.